Bueno, continuamos entonces. Bronquiolitis. La bronquiolitis obliterante, constrictiva o obliterante, es porque es una bronquiolitis que va a progresar esta inflamación del árbol bronquial a la fibrosis u obliteración total o casi total de la luz del bronquiolo, ¿no? Cerrándolo casi por completo, impidiendo o alterando bastante el intercambio gaseoso. Esa va a ser una gran obstrucción producto de todo ese remodelado que se genera en el bronquiolo, ¿eh? Como el progreso de la infección, de la necrosis del tejido, el edema, todo el gran proceso inflamatorio que si continúa en el tiempo, luego va a progresar hacia la fibrosis del tejido, ¿eh? El exceso de fibrina y toda la solidificación que va a hacer que el tejido quede fibroso, engrosado, cerrando demasiado el bronquiolo, ¿eh? Provocando una lesión ya casi permanente. Bien. Y la infección viral más común, como habíamos dicho recién, la neumonía provocada por el neumococo o el estreptococo. Esos son los virus más, las bacterias, perdón, más comunes que van a provocar la neumonía. Acá tenemos todo el proceso fisiopatológico de la neumonía y vamos a ir explicándolo un poquito. Como les dije, es una infección aguda del parénquima pulmonar. En este caso es del alvéolo, bien del alvéolo. Lo que se ve afectado es el alvéolo, las células, los neumocitos tipo uno y tipo 2 es donde se va a desarrollar esta infección bacteriana. El neumococo suele formar parte de la flora normal de la nasofaringe, pero cuando este desciende por baja de las defensas dentro de los pulmones, ahí es donde ataca los alvéolos y se genera la infección bacteriana, todo el desarrollo de la neumonía. ¿Cómo comienza? Bueno, ahí dice, el neumococo llega hacia los alvéolos, se genera la multiplicación bacteriana, congestión y edema alveolar inicial, ¿no? Una fase precoz con todos los mecanismos de la inflamación como estuvimos hablando en las otras patologías. Sale líquido rico en proteínas, los alvéolos comienzan a llenarse de edema, se observan muchos neumococos por ahí dando vueltas. Migración masiva de neutrófilos, de eosinófilos, de todas las eh, células de la inflamación, se pasa a la fase que se conoce como hepatización roja. Ahora la vamos a explicar más adelante. Después pasa a la fase de hepatización gris, que eso ya es cuando comienza el proceso de recuperación, ya la recuperación, cuando se empieza a mejorar, a dar vuelta atrás la enfermedad. Luego resolución y limpieza y recuperación por completo, en la mayoría de los casos, del parénquima pulmonar. Acá tenemos las dos fases, esta, la de hepatización roja y la de hepatización gris. La de hepatización roja, como les dijimos, es esta respuesta inflamatoria totalmente exacerbada en su auge, donde aparece mucha congestión vascular, extravasación de eritrocitos. No solo van a pasar células eh, protectoras, sino también va a haber mucha pasaje de eritrocitos, eso es lo que le va a dar el color rojizo, por eso se llama así esta fase. Hepatización porque el pulmón queda parecido a lo que si fuera el tejido del hígado, por eso se llama hepatización, porque parece el hígado. Y de color rojizo en este caso, ¿eh?
hay también grandes depósitos de fibrina, además del pasaje, como habíamos dicho, de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, bueno, de todo. Todo eso queda ahí acumulado en el alveolo. Imagínense, no se puede realizar para nada el intercambio gaseoso. La persona está muy comprometida con sus alvéolos ocupados por líquido, por exudado y demás células que no le permiten realizar el intercambio gaseoso. La persona va a tener dificultades respiratorias muchas veces graves. Bueno, la otra fase es la de hepatización gris. Después de varios días de respuesta inflamatoria, se comienza a controlar ya esa infección, las células de defensa comienzan a ganar, empieza a desaparecer de a poquito la cantidad de virus, de bacterias, disminución de la cantidad de eritrocitos, empieza a disminuir la cantidad de macrófagos también que ya ganaron y luego se empiezan a retirar del lugar. Lo que sí dice ahí que persiste es la fibrina. Queda en esta etapa, luego de que se va vaciando el interior del alvéolo, sí queda como una especie de fibrosis en el alvéolo. Los depósitos de fibrina siguen estando. El pulmón queda como más sólido, pierde su color rojizo, pasa a ser más gris, por eso se llama así, empieza a recuperar su color normal, ¿eh? Por la ida de los eritrocitos. Pero bueno, si lo que queda en este todavía es como una especie de fibrosis que forma el bloc neumónico, así también se llama, y lo que se ve como característico en una radiografía, una especie de fibrosis, unas líneas blancas más densas, que eso caracterizan a la neumonía o para hacer el diagnóstico desde una radiografía. Pues al final hay algunas radiografías sobre otras de las patologías como para que tengan, para que vean alguna imagen, que está bueno siempre tener algo de eso. Bueno, con esto terminamos de hablar de las infecciosas. Hablamos de la de los virus más comunes, hablamos de las bacterias, que es esta neumonía. Bien. Otro grupo de patologías importantes son las patologías obstructivas. Acá tenemos algunas patologías bastante comunes, ¿m? Como el asma, que la deben conocer todos, la bronquitis crónica, el enfisema y las bronquiectasias. El asma es una patología bronquial aguda o subaguda y la bronquitis crónica, el enfisema, las bronquiectasias entran dentro de las patologías obstructivas crónicas, dentro de lo que se llama EPOC. El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es la característica de estas patologías obstructivas? Hay una obstrucción de la vía aérea, de los bronquios, de los bronquiolos, del alvéolo. En alguna parte del árbol respiratorio tenemos una obstrucción que impide el normal circulamiento del aire. Bien. ¿Qué es lo que pasa normalmente o fisiológicamente normal? Es que el bronquio tiene su calibre que durante la inspiración se agranda un poquito y durante la expiración se achica un poquito el calibre. Eso pasa fisiológicamente normal todo el tiempo en las respiraciones. Cuando se le suma alguna de estas patologías obstructivas, mucho edema de mucosa, mucha mucosidad dentro del bronquiolo, lo que va a pasar es que ese bronquiolo que se abre durante la inspiración va a dejar pasar el aire, pero cuando se cierra ya va a comenzar más cerrado o con una luz más chiquita por toda esa inflamación de las paredes. Por ahí se cierra como por demás y dificulta muchísimo la expulsión del aire.
o lo cierra por completo antes de que salga la cantidad total del aire que nosotros queremos exhalar. Conclusión, ¿qué pasa? Queda aire atrapado dentro. Eso es parte de estas patologías obstructivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, al no poder salir de todo el aire, queda aire atrapado que no puede realizar intercambio gaseoso. ¿Por qué? Justamente porque es un aire que ya hizo el intercambio gaseoso, que ya se llenó de dióxido de carbono, debería ser expulsado y no lo puede hacer. Entonces queda ocupando alvéolos y queda con dióxido de carbono. Conclusión, no se puede realizar esa respiración. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Como consecuencias, esa persona, además de tener aire atrapado, que es eh, va a tener una característica clínica muy común, que se ve mucho en el asma y en las bronquitis crónicas, que es que el tórax de estas personas está como agrandado, hiperinsuflado. ¿Entendió? Eh, Justamente por eso que le estaba diciendo, porque toman aire y cuando lo largan no lo largan del todo. Vuelven a tomar aire y no lo largan del todo. Toman aire, no lo largan del todo. Queda aire atrapado. Pero como ese aire ya no sirve para hacer intercambio gaseoso, como les dije, ¿qué va a pasar? La persona está respirando con un tórax, como se llama, en tonel o hiperinsuflado, bien grande, superficial, arriba, intentando respirar con lo poco que le queda de expansión torácica, porque tiene un montón de volumen que está ocupado y que no lo puede largar, entonces pierde esa elasticidad, esa ida y vuelta largo que tiene la caja torácica, producto de que no la puede vaciar para volver a llenar. Bueno, ese tórax hiperinsuflado, con toda la lleno de oxígeno que no, o de aire que no puede realizar el intercambio gaseoso, bueno, es característico de estas personas con patología obstructiva. Se les cierran los bronquios, no puede expulsar del todo el aire, queda hiperinsuflado con ese déficit respiratorio, con esa disnea, intentando respirar allá arriba, con lo poco que le queda, sin poder vaciarse. Bueno, ¿qué ejercicios desde la kinesiología se pueden dar para mejorar eso, que se dan? Son los ejercicios de inflar un globo, de soplar a través de un sorbete, de una bombilla, en un vaso con agua, hacer burbujitas, bueno, todo eso que genera lo mismo que soplar o inflar un globo, bueno, tratar de expulsar el aire contra una resistencia. Esa resistencia que va a hacer que el aire al no poder salir del todo genera como una presión retrógrada, porque si yo uno larga el aire normal así, sale el aire, bueno, pero el bronquio se cierra. Si yo voy contra una resistencia, voy empujando así o con los dientes apretados, que le hacen hacer lo que hace es largar el aire, pero por un agujerito más chiquitito, genera presión hacia atrás en la vía aérea y eso hace que se mantenga más abierta esos bronquiolos que se colapsan. Conclusión, el aire puede salir en mayor cantidad. Sirve para vaciar ese tórax que está hiperinsuflado, que se colapsa y que deja aire atrapado atrás. Bueno, todos esos ejercicios o esos mecanismos para trabajar contra una pequeña resistencia ayudan a mantener la vía aérea un poco más abierta y que se pueda alargar todo ese aire atrapado que está haciendo nada y que está generando daño y alterando el intercambio gaseoso. Bueno, cosas prácticas que están buenas saberlas, que las van a ver más adelante. Bien, asma. Vamos a hablar un poquito acá de asma. Dice enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, de los bronquios. Yo les dije que entraba más como dentro de una patología aguda, en realidad porque es una patología que está dentro de las alérgicas y que revierte. Es crónica
porque el que tiene asma no se cura y ante ciertos estímulos siempre se le va a provocar los ataques o los episodios graves o agudos de esta enfermedad. Pero es una patología que va y que viene, no como la bronquitis crónica, donde es más permanente o continua todo el tiempo la lesión. El asma, la persona tiene el ataque de asma, se recupera y tiene días, meses, un montón de tiempo normal hasta que vuelve a provocarse alguno de estos ataques con toda la reacción, ¿no? Pero bueno, por eso es una patología que es crónica porque el que es asmático toda la vida, pero va por episodios más en forma aguda. ¿Quién provoca el asma? Algunos estímulos alérgenos fundamentalmente, el ejercicio físico, el aire frío, infecciones, humo, demás situaciones que provoquen esta reacción exagerada del árbol respiratorio, generando broncoconstricción, edema de la mucosa, hipersecreción de moco. ¿M? Se va a contraer el bronquiolo, el músculo liso de los bronquiolos es el que se va a contraer, se genera edema y la mucosa queda muy ancha, achicando el calibre, y las células submucosas, las células caliciformes que largan moco, van a estar en hiperactividad, largando, produciendo grandes cantidades de moco que también van a ocupar toda la vía. ¿M? Si esto se da demasiado seguido, o con el tiempo, puede provocar algo del remodelado bronquial, ya es un cambio del tejido, donde vamos a tener hipertrofia del músculo liso, engrosamiento de la membrana basal, aumento de las glándulas mucosas y, como consecuencia final y ya más permanente también, fibrosis subepitelial. Fibrosis, engrosamiento de las paredes de los bronquiolos y de los alvéolos. Pero bueno, también la hipertrofia de músculo liso y el aumento de la cantidad de glándulas mucosas que van a reaccionar y generar mucho más moco, eso también puede ser medio permanente o generar que estas reacciones o estos episodios asmáticos sean más graves o con mayor cantidad de moco, de secreciones, de expectoración. Un poco la fisiopatología va siendo siempre con estas reacciones inflamatorias como venimos desde la infección. Bronquitis crónica, otra patología obstructiva, pero en este caso, como les dije, más crónica, digamos, que el asma. El asma se da por episodios, la bronquitis crónica se va sumando y va quedando siempre permanente con los daños que se van generando. Relacionada principalmente con el tabaquismo, con el cigarrillo, con los daños que realiza la nicotina sobre el árbol bronquial. Irritación continua del epitelio respiratorio, que es lo que va a producir el humo del cigarrillo, fundamentalmente hipertrofia, hiperplasia de glándulas mucosas, metaplasia de células caliciformes, ¿no? Todos mecanismos de adaptación que se van dando sobre el epitelio respiratorio como respuesta a estas partículas extrañas y como un intento de sobrevivir o adaptarse a la situación, pero que luego va a generar, si estos cambios van a ir generando toda esta patología irreversible y crónica, con daño sobre el tejido del pulmón. Bueno, disfunción ciliar. Se altera el funcionamiento, se pierde el funcionamiento de estos cilios, que son esos pelitos que van a ayudar a movilizar las partículas extrañas y toda la mucosidad hacia la parte superior para luego ser expulsada a través del mecanismo de la tos. Bueno, si tenemos hipertrofia de glándulas mucosas, mayor cantidad de moco,
metaplasia de las células caliciformes, que también son las que generan moco, disfunción de estos cilios, nadie las va a expulsar hacia afuera, ese moco, ese exceso de moco va a quedar atrapado en los alvéolos o en las partes más distales del pulmón, generando infecciones, inflamación crónica, reacción inflamatoria, con toda la cascada inflamatoria que estuvimos hablando. Conclusión, esa inflamación crónica va a ir terminando en infiltrados de macrófagos y linfocitos, engrosamiento de la pared bronquial y terminamos en fibrosis peribronquial. Esto sí se va a ir dando con el tiempo, de a poco, generándose estos cambios, generando toda esta disfunción del aparato respiratorio, secreción permanente, moco permanente, tos crónica, son todas las características de una persona que tiene bronquitis crónica. Tose, tiene moco, escupe moco todos los días, todo el tiempo, producto de todos estos cambios que se fueron generando. Y al fibrosarse el parénquima bronquial, ¿qué es lo que va a pasar? Pierde elasticidad, pierde capacidad de ida y vuelta, pierde capacidad de llenado los alvéolos, se dificulta en forma permanente el intercambio gaseoso porque la membrana alveolo-capilar, en vez de ser delgada, pasó a ser mucho más gruesa y ese intercambio gaseoso no se da o se da en menor medida. Bueno, todos cambios permanentes. Bien. Enfisema, la otra patología crónica que tenemos acá, que se va a caracterizar por la destrucción irreversible del parénquima bronquial. ¿En qué evoluciona todo este proceso obstructivo y de daño del tejido? También provocado principalmente por el tabaquismo, es que va a llegar a la destrucción de todo el tejido pulmonar. No va a quedarse solo en fibrosis, sino va a terminar en romperse el parénquima. Lo que se genera como mecanismo fisiopatológico es este desequilibrio entre proteasas y antiproteasas, entre células que destruyen el tejido, las proteasas, que van a estar en mayor cantidad que las antiproteasas, que son las células que van a proteger o inhibir, van a proteger al tejido, van a inhibir la acción de estas proteasas para cuidarlo. El tabaquismo aumenta la actividad de estas células proteasas que van dañando el tejido, el parénquima, las fibras de colágeno, la fibrina también, van a destruir hasta comerlo, fagocitarlo y destruir el tejido. O la otra causa principal, no tan común, es el déficit hereditario genético de la alfa-1 antitripsina, que es esta antiproteasa que va a inhibir la acción de las proteasas que están siempre exacerbadas en su actividad a raíz del tabaquismo. Entonces, por más que uno tenga a la alfa-1 antitripsina como defensora, lo que va a generar el tabaquismo es aumento y estimulación todo el tiempo de las proteáceas, además de todos los daños que vimos que generaba en la bronquitis crónica. Lo mismo va a pasar acá, pero si pasamos de bronquitis crónica, de fibrosis, vamos a terminar pasando en daño permanente, ruptura del parénquima pulmonar. Inflamación crónica, destrucción de fibras elásticas, colapso de la pequeña vía aérea, disminución de la superficie de intercambio gaseoso. Bueno, una vez que se rompe el parénquima, si se rompen los alvéolos, se rompen los neumocitos tipo 1, eso ya no pueden realizar intercambio gaseoso. Lo que se genera y lo que se ve en una radiografía, en este caso de las enfisemas, son las bullas enfisematosas, son pedazos
dentro del pulmón uno ve la imagen del pulmón y se ve un círculo rodeado, lleno de aire, negro, en la radiografía, pero que eso no realiza intercambio gaseoso. Y es un pedazo de pulmón que se rompió, que se murió, que no realiza intercambio gaseoso. Se ve un espacio como si fuera un alvéolo gigante, un círculo grandote, pero que ese ya es un pedazo de pulmón que se rompió a raíz de todo este mecanismo que estuvimos diciendo. No sirve para hacer intercambio gaseoso. Crónico, se va dando con el tiempo, con los años, con muchos años, no se da de un día para el otro, pero se van generando todos estos daños crónicos en el aparato respiratorio. Causa principal, el tabaquismo. Bueno, el último grupo que vamos a ver es el de las patologías restrictivas. Las patologías restrictivas, lo que se va a generar es acá, como dice, una disminución en la expansión pulmonar. En las otras teníamos una dificultad, una obstrucción que impedía el pasaje de aire. Acá lo que vamos a tener es un déficit, una disminución de la expansión del pulmón, lo que también va a provocar alteraciones en el intercambio gaseoso, alteración en los volúmenes pulmonares que manejamos, en el volumen corriente, en el volumen total. Patologías restrictivas principales vamos a tener de causas intrínsecas y de causas extrínsecas. Las de causas intrínsecas principalmente son la fibrosis pulmonar idiopática sin causa aparente o con múltiples causas como algunas de las que estuvimos nombrando, enfermedades intersticiales que afectan el intersticio, las membranas, todo el parénquima, la neumoconiosis también, que es la misma lesión, fibrosis, como si fuera provocada por el tabaquismo, pero se da por inhalación de otras sustancias tóxicas. Se da en trabajadores, en fábricas, en lugares donde se respiran ciertas sustancias tóxicas que pueden ir generando daño en el parénquima pulmonar. Y las de causas extrínsecas, o sea, por fuera del parénquima pulmonar, enfermedades neuromusculares, como la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, la miastenia gravis, distintas enfermedades musculares, pero de origen del sistema nervioso central. Lo que van a provocar es debilidad muscular que va a impedir que el diafragma, que los intercostales, que los demás músculos accesorios puedan hacer el trabajo correcto por falta de fuerza, por distrofia o atrofia, y que no puedan realizar la expansión y realizar los movimientos ventilatorios. Deformidades de la caja torácica, como una escoliosis severa o una cifoescoliosis, severas, muy grandes, con grandes curvas que alteran mucho la forma de costillas también, no solo la rotación de las vértebras de la columna, que eso altere la biomecánica de la caja torácica e impida la correcta expansión y la respiración normal. Y otras son las afecciones pleurales. Las pleuras que recubren al pulmón también pueden estar alteradas e impedir que el pulmón se expanda correctamente. Bien, fisiopatología en general de estas intrínsecas que tenemos, perdón. Las extrínsecas, y ahí tenemos algo más para hablar y listo. Sí, queda poquito. Bueno, fisiopatología general de las intrínsecas, ¿qué es lo que pasa? Se produce una lesión repetida en el epitelio alveolar. Ya vemos, ¿no?, que es un poco lo que pasa en todas y en forma crónica y más seguida.
una infección por virus, por bacterias, otro tipo de lesiones que afectan al alvéolo y que van a generar daño permanente, lesión repetida, microlesiones, pero que, con que se van a reparar en general con muchas fibras, con fibrina, y termina generando una fibrosis del parénquima que va a limitar la expansión. No vamos a tener ninguna obstrucción interna, no vamos a tener exceso de moco, pero sí vamos a tener eh, un pulmón fibrosado que le va a costar la extensión, la expansión. Mm. Fibroblastos proliferan, depositan cantidades excesivas de colágeno, de matriz extracelular, de fibrina. Los septos alveolares se engrosan, el pulmón pierde elasticidad, disminuye la compliance pulmonar, que es esa elasticidad, esa capacidad de ir y volver. Bueno, lo mismo que venimos diciendo con todas estas lesiones que se van armando de a poquito y terminan en lesiones crónicas, que van a dar alteración en el intercambio gaseoso, disminución de las capacidades pulmonares totales, disminución de la capacidad vital también. O sea, son déficits de expansión, alteración en la expansión pulmonar a causa de alguna lesión intrínseca, bien dentro del parénquima pulmonar. Bueno, y por último, la fisiopatología de las con causa extrínseca, de las restrictivas, eso iba a decir, de causa extrínseca. Acá lo que vamos a tener es un parénquima pulmonar sano, sin lesión, pero la expansión en este caso se va a ver limitada por problemas en la caja torácica, en las pleuras o en los músculos respiratorios que tienen que realizar la expansión. Afecciones principales, bueno, acá como vemos en las imágenes, eh, una lesión pleural, esto sería un pulmón sano, donde el espacio entre las dos pleuras, tenemos una pleura visceral y una pleura parietal, dos capas que están muy pegaditas, ni siquiera con el espacio como se ve ahí en la imagen, que están pegadas como si fuera uno. El pulmón tendría este tamaño. Cuando existe alguna lesión, un derrame pleural, un trasudado, un exudado, un hemotórax, como se llama cuando hay pasaje de sangre, cuando se pincha alguna de estas capas y pasa cantidad de líquido dentro, entre medio de estas dos capas, o de aire en un neumotórax, lo que va a pasar es que van a empujar el pulmón hacia adentro, lo van a colapsar por presión, van a empujar al pulmón, entonces todo el neumohemotórax o demás que se genere entre estas capas van a achicar al pulmón y van a impedir que se expanda por completo. Afecciones pleurales principales, derrames pleurales de distinto tipo, neumotórax, cantidad de aire dentro entre las dos capas pleurales, o fibrosis de estas pleuras también, por algún tipo de infección o lesión de las pleuras que desarrolle una fibrosis y una pérdida de elasticidad. Acá es como se puede ver algún tipo de estos derrames en una radiografía, ¿no? Más o menos como vemos acá, vas a tener un pulmón izquierdo de tamaño normal, acá vemos la silueta cardíaca y el resto del pulmón bastante negro y de tamaño normal. Y el otro pulmón que vemos solamente este pedacito con oxígeno. Y toda esta otra parte de acá, que en este de acá está lleno de oxígeno, puede realizar intercambio gaseoso, acá no se lo ve, se ve todo blanco. Producto de un derrame pleural que ocupa todo el espacio y colapsa el pulmón hasta dejarlo en un 50% de su tamaño, por ejemplo. Así es como se ve en una radiografía alguna de estas lesiones. Bueno, neumotórax, lo mismo.
como explicamos algo ahí, colapso parcial o total del pulmón a causa de una acumulación de aire en el espacio pleural. En un gráfico sería lo mismo, el espacio en vez de estar ocupado por líquido o por sangre va a estar ocupado por oxígeno. Así es como se va a ver en una radiografía. Un pulmón que se ve demasiado negro. Este se ve negro, pero se ven un poco las costillas o se pueden ver algunos pequeños puntitos blancos dentro, mucosidad, tejido. Cuando se ve demasiado negro y no se visan las costillas tampoco, nada de eso, producto de que el espacio entre las pleuras es el que está ocupado con aire. Es un colapso prácticamente total de este pulmón. Acá también lo vemos medio de tamaño normal, pero quizás está todo colapsado y empujado por este exceso de aire, como se ve todo de color negro en esta imagen. Tenemos un pulmón con un neumotórax, el otro pulmón normal. Para que vayan viendo algunas de estas imágenes que están buenas para ir haciéndose la idea. Bien. Y lo último que tenemos para ver acá de estas restrictivas, una fibrosis pleural, para que lo vean en las imágenes, ¿no? Como les dije, se fibrosa las pleuras, se pierde elasticidad, que se puede ver en las imágenes. En este caso, ¿no? Se ve, como vimos acá, que algunos puntitos blancos se veían y el que estaba colapsado con aire se veía todo negro. En estas imágenes de fibrosis pleural, vamos a ver exceso quizás de puntos o cositas blancas en las imágenes que van a ser fibrosis, depósitos de fibrina, calcificaciones también, que lo vamos a ver así como puntos demasiado blancos o más sólidos dentro o del parénquima o en los bordes de toda la pleura. Bueno, para que tengan un poco de algunas imágenes distintas y mayor conocimiento de patologías. Muy bien. Bueno, con esto terminamos la clase de fisiopatología respiratoria. Cerramos acá.